de subir a algún foro, porque veía que algunos compañeritos lo estaban haciendo. Entonces, esa es mi duda, pues. Bueno, antes de todo, sí se necesitaba entregar el registro documental. Quien hizo la entrega, Tres ya, compañeros. ya hice mi evaluación, sí, mis comentarios a respecto de la entrega. Ahora, tres grupos hicieron la entrega del registro documental, ¿sí? Pero tranquilícense que nuestro encuentro de hoy es para aclarar las dudas que tengan con relación a lo que falta para completar el curso, ¿sí? Otra duda, maestro, en cuanto ¿qué es? Ensayo, a nuestro ensayo, también debe de llevar las 5 preguntas, lo que es el concepto de sociedad de la información, o únicamente va a ser de nuestro tema. Sí, es de vuestro tema. Ok. Todos irán tratar del concepto de sociedad de la información, pero cada uno desde su temática específica, ¿sí? Sí, pero a lo que voy a ver que va a ir en orden, lo que es el concepto de sociedad de la información se debe de introducir a lo que es el ensayo. ¿Lo Sí, debe de llevar? Sí. Ah, ok. sí. Bueno, muy bien, gracias, maestro. Ahora tenemos 9 participantes, Yeline, Raquel, Carolina, Carlos, Xochitl, no sé decir correctamente su nombre. Olga, Es Xochitl, maestro. Xochitl. Sí, mucho gusto. Voy a aprender. Ok. Aki, que es una vieja conocida, y Franciela. Es un gusto encontrarlos, ¿sí? Y para tratar de nuestra videoconferencia, esta de verdad es para reposición de la videoconferencia de la semana pasada, que no nos fue posible conectarnos. Y el enfoque es sobre todo aclarar vuestras dudas con relación a los trabajos. Ya hice las evaluaciones de todos los trabajos que me fueron entregues hasta la fecha, ¿sí? Eh, de los trabajos con relación, hice los registros tanto de la entrega de los trabajos cuanto de las participaciones en los foros. He verificado que 3 colegas no hicieron participaciones todavía en ninguna de las tareas. A estos colegas ya entré en contacto hoy por la mañana por mensaje en la plataforma personalmente para tratar de cómo está su seguimiento en el curso y cómo les puede ayudar, ¿sí? Nuestra función en el centro de los profesores es sobre todo ayudarlos a lograr su maestría, ¿sí? Ustedes ya Pero son... sí, maestro, sí le ¿Sí? respondió a todos porque en lo mío, Angelina, personal, ni las referencias personales me contestó desde un principio y yo sí las hice en su momento. Desconozco las razones, no sé por qué, si no le lleguen o qué, porque veo comentarios de compañeros que los hizo después y a ellos sí les responde y a mí no. Eline, me parece que contesté sí su trabajo. eh, Me parece que contesté sí su contribución al foro, ¿sí? Pero creo que le hice una pregunta para usted y quién le comentó. ¿Lo hizo hoy, profesor? No, hace tiempo ya. Desconozco entonces. Bien, empecemos pues, voy a compartir la pantalla. ¿Todos ven? Sí, maestro.
Sí, maestro, se ve. Bien, empecemos por una breve revisión de los conceptos que hemos tratado hasta aquí en el curso, ¿sí? Porque como tratamos, discutimos ellos en sus tareas, ustedes ya hicieron, a la mayoría, de verdad, ya hicieron sus apuntamientos sobre estos conceptos. Le voy a retomar para seguir adelante, ¿sí? Uno de los primeros conceptos que nosotros tratamos fue con respecto a la brecha digital, que es una de las características más importantes de la sociedad de la información. Mientras nosotros miramos al desarrollo de la sociedad de la información como un acceso de la información a una gran cantidad de información por parte de todas las personas que mientras no solo accesan, como también pueden producir conocimiento, por producir información desde cualquier parte del mundo. Esto es en tesis una cosa correcta, pero si miramos desde la realidad, desde los diferentes contextos del mundo, especialmente de Latinoamérica, nosotros tenemos una característica muy especial, que es lo que llamamos de brecha digital, que es el fenómeno que no afecta igual a diferentes sectores sociales. Una cosa es una ama de casa que tiene una formación superior, que tiene una renta media elevada, tiene por lo general acceso a la información, acceso a la red mundial de computadores, que es Internet. Pero si nosotros tomamos una misma ama de casa que vive en una comunidad pobre, que tiene una renta media abajo del salario mínimo de cualquier país de Latinoamérica, nosotros tendremos una gran diferencia con relación al acceso a la información, ¿sí? Así que lo que se dice por la brecha digital como una característica de la sociedad de la información, de hecho es una expresión de la brecha social que es existente en la sociedad. Entonces, más allá de pensar que es una característica solo de la sociedad de la información, es preciso pensarla como una característica de la sociedad como un todo y más una de las desigualdades que se crean a partir de la sociedad de la información. Un otro concepto que hemos abordado en nuestra primera videoconferencia fue con respecto a la sociedad postindustrial, que es una de las primeras concepciones con relación a la sociedad de la información de los 70, con Bell, que se propone como una sociedad postindustrial, es decir, que no está más concentrada en la producción de bienes, de productos, pero que está concentrada sobre todo en el intercambio de información, mientras esta información le sirve para producir productos físicos. Pero el producto principal no es el físico, sino la información que permite el avance de la producción. El concepto mismo de la sociedad de información como hemos aportado, como ese alto nivel de intensidad de la información en la vida de los ciudadanos y de las organizaciones, como uno de los mecanismos para la producción y para los negocios. ¿Sí? Hemos visto y ustedes aportaron muy bien en los conceptos, especialmente en el cuadro conceptual. Ustedes aportaron muy bien este concepto, que es con relación a la sociedad de la información como este intercambio de modelo productivo, es decir, un cambio en donde antes se producían los bienes, el enfoque en la producción de los bienes, en los negocios, en las trocas comerciales, y ahora las trocas comerciales son basadas en la información.
¿sí? En este contexto, Castells propone que la sociedad, a partir de las tecnologías de la información, se reestructura. El Estado deja de ser el centro del poder, y si no, pasa a ser el centro del poder aquellos que dominan la información y que la comparten con mayor velocidad. Y el concepto de globalización, que es un concepto además complejo, que nosotros más allá vamos a discutir elementos, porque algunos de ustedes tratarán en su ensayo final de este concepto también. Y es un concepto que es de hecho muy complejo y que tiene muchas lecturas, así que es necesario hacer estos recortes, es lo que ustedes tendrán que hacer también, ¿sí? La globalización, como de acuerdo a Beck, significa que los procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos ellos se entremezclan, está más allá de... ¿Sí, Carolina? ¿Desea hablar? Gracias, sí, y pues no quiero tampoco retrasarlos, es como me estoy poniendo al día en muchas cosas y en muchos temas, pero solo es una duda. Con el equipo al que me estoy vinculando estamos en el tema de sociedad red. Y quisiera aclarar un poquito la parte ya como de los ejemplos. En este caso, hay como muchas cosas que veo. El caso de Facebook, que tiene toda nuestra información y a partir de eso está manejando diferentes estrategias educativas, de trabajo, de mercadeo, de publicidad. Esto es una parte de esta sociedad en red, pero por otro lado está el caso, por ejemplo, de Waze, en donde toda la sociedad comparte la información real, en vivo, en tiempo real, para que todos los demás la podamos aprovechar para ir por las mejores zonas, pues, con menos tráfico. Y ya dentro de temas de, por ejemplo, de aprendizaje y de competencias, pues estamos trabajando también en red, por ejemplo, el caso de YouTube, que todos estamos compartiendo ahí nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje y todos estamos aprendiendo sin necesidad de pagar cosas carísimas y estamos adquiriendo nuevas competencias, de hecho, por ahí. ¿Es por ese lado sociedad en red? Sí, por supuesto. La sociedad en red es la condición de que no es más las organizaciones tradicionales no tienen más el poder de la producción de la información y del conocimiento. Las personas de manera colaborativa pueden lograr producirlo de diferentes maneras, como es los ejemplos que usted citó, ¿sí? Un ejemplo claro, por ejemplo, con relación a la reestructuración del capitalismo. Hay una empresa que domina, por ejemplo, hoy el mercado de transporte, Uber, pero Uber no tiene muchos carros. De verdad, su principal característica es que las personas se ponen a su servicio con su propio carro y por ahí. Así que es una gran diferencia, ¿sí? Y Entendí. hay diferentes organizaciones que están surgiendo desde estas características, que es una economía colaborativa, ¿sí? Que no es más la estructura organizacional tradicional la que tiene el poder, sino las personas que deciden cómo hacerlo, ¿sí? En el contexto de la desaparición del estatismo. No hay más una organización de arriba abajo, sino que las organizaciones son cada vez más horizontales. ¿Me entiendes? Totalmente. Listo. Gracias. Sí. Bien, en este contexto, nosotros también discutimos las transformaciones educativas, ¿sí? Aún en la primera y en la segunda videoconferencia también hemos tratado de estos temas con relación a los nuevos roles de los docentes, que también serán objeto de estudio de algunos de ustedes.
para el ensayo final, ¿sí? Acá tenemos un cuadro que presenta algunas tareas que son novedosas de los docentes en este contexto de la sociedad de la información, ¿sí? Algo que se requiere profundos cambios curriculares en todos los grados y niveles de enseñanza. Porque si antes el docente era aquel que llevaba las informaciones que alguien tenía producido, funcionaba como un reproductor de los conocimientos que estaban en los libros, a que tenía acceso o de su formación de la universidad. En este contexto, el docente no puede más centrarse en esto. A empezar por, si tomamos un libro de enseñanza básica que llega a la escuela, se tomó por lo menos como 1 o 2 años para su producción, desde la elaboración por el autor, la maquetación, la publicación y la venta. Así se tomó más de 1 año y al mismo tiempo estas informaciones que se pusieron allí si pueden estar ultrapasadas. Sí, una colega, una compañera de trabajo aquí en Brasil, que era profesora de geografía, pasó esto. Ella pasó una información que estaba en el libro y de hecho la información estaba ultrapasada, que era con relación a los cambios de horarios que existen en Brasil. En el libro estaba una información, pero ya habían como más de 1 año que había cambiado esta información y los niños le llamaron la atención, profesora, maestra, esto no está cierto, porque año pasado eso se cambió. Así que el papel del docente no es más de solo reproducir la información, sino también que necesita ser un sujeto que está a investigar, para traer siempre informaciones nuevas, pero no es solo información, porque acuérdense que los alumnos también tienen la información. ¿Sí? La información que yo tengo acceso, ustedes tienen acceso a la mayoría de esta información. Pero el trabajo del docente no es más traer la información, sino trabajar con la información, darle tratamiento para que los alumnos logren producir conocimientos a partir de ello. Y esto es posible aprovechar con la presencia de la tecnología. Hoy cuando voy a dar una conferencia y veo gente con los teléfonos el tiempo entero, lo primero que hago es ponerle algún desafío para que investiguen en los teléfonos. ¿Por qué? Porque la tecnología está ya en los espacios educativos y no hay más que hacer de contra. Está allí y es urgente que nosotros comprendamos cómo utilizarlo en la producción del conocimiento, en la recolección de datos para la producción de conocimiento en los espacios educativos. En este contexto, es un desafío muy grande la capacitación de los docentes. Una investigación del 2016 dice que en México la gran mayoría de los docentes tienen dificultades con la escritura. Es un resultado de la evaluación docente. Esto no es una característica de México, sino que es una característica por lo general de Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, pero es una característica de la formación inicial de los docentes. ¿Sí? ¿Alguien desea hablar? Sí, yo maestro, soy Eline. Sí, Eline. Respecto a eso que nos menciona ahorita, que es un reto y un desafío para el docente utilizar las tecnologías tanto como para el alumno, me identifico un poco con usted porque creo que obviamente muchas veces en lo particular no comprendo bien la indicación que nos da en base a las tareas. Un ejemplo es el registro documental, que lo hicimos en equipo de 3 personas. Lo subo con el nombre de las 3
pero usted en el foro le comenta a las otras dos integrantes que no realizaron la tarea. Pues siento que ahí me identifico un poco con lo que está mencionando. Es un reto para usted y para nosotros también. Sí. Sí, por supuesto. Y cuando hacen la entrega, yo evalúo, leo cada detalle e incluso le voy a poner una nota en los tres, en el grupo todo. ¿Sí? Ok. Uh-huh. Sí, por eso es lo que le Y mencioné al principio. Entonces, ahorita lo está mencionando y pues sí es importante señalarlo porque lo subí yo como pues responsable del equipo, vamos a suponer, pero ellas desconocían el proceso porque no lo comprendimos bien. Lo debieron de haber subido ellas también y usted le puso ahí. Si hubiera leído cada detalle, se hubiera dado cuenta que estaba el nombre de las tres. Pues a eso me refiero, que a veces hay confusión, tanto como en mí y pues como en docente. sí, tranquilo. ¿Quién puso los nombres de los tres? Tanto puse Es el la equipo 4 de los retroalimentación nuevos para... escenarios. Sí, puse la retroalimentación para todos los del grupo que estaban con el nombre. Lo que puse uno, retroalimenté en todos. ¿Sí? Tal Maestro, vez buenas Sí, noches. y les puso tengo a ellas en olvidado el foro alguno que de les tu faltó grupo, la Elena. tarea, a Raquel y a Xochitl. Entonces ellas se preocuparon un poco, pues. Sí, lo A que eso me puse en el refiero. foro, lo que puse en el foro fue una cuestión que tal vez enriqueciera para más su trabajo, sí, a partir de lo que he leído, ¿me entiende? Es una cuestión para ustedes, para que ustedes piensen en cómo perfeccionar su trabajo. Solo esto. Ok. Maestro, con respecto a eso, ahorita que están tocando el tema, entonces es necesario que nada más se suba un solo trabajo por parte del equipo o todos tenemos que subirlo, los tres o los cuatro. Bien, lo más importante es que estén los nombres de todos, ¿sí? Con un solo es suficiente. Sí, con Ok. unos teniendo los nombres, voy a retroalimentar todos, Ok, ¿sí? muy bien, maestro. Sí, esa era mi duda también. Maestro, yo creo que en la parte o en la carpeta de coevaluación sí sería importante que solamente el responsable del equipo lo suba, porque al momento de nosotros dar la coevaluación a nuestros compañeros, nada más leer pues 7 trabajos y no leer Sí, uno, por porque yo, supuesto. ajá, Solo se en esa sube parte uno, nada más. solo se sube uno y los compañeros vean esto y hagan sus comentarios. Ah, ok, Perfecto. perfecto. Gracias. No comprendí, Raquel, tu pregunta en el chat. Ah, ok, es que a lo que me refiero es en cuestión a lo que dice Yelin. La verdad sí me preocupé porque en efecto ella se encargó de subir el trabajo y quizás no entendimos la indicación. Estuvimos nosotros compartiendo el material por vía WhatsApp. Por lo visto creo que lo teníamos que subir al foro a lo que estoy leyendo, pero ahí va a considerar la participación de todas o cómo, es que sí está medio confusa esa parte, o al menos yo no logro entender. Entonces, la retroalimentación que usted sube en cuestión a unas preguntas, porque ahorita era lo que estaba leyendo, esas nosotros vamos a complementar en esa parte del foro o ya subimos esa información directamente al ensayo o cómo, en qué momento ponemos esa parte a complementar el trabajo. Bien, cálmense. Una cosa por vez, ¿sí? Antes de todo, la elaboración el primer paso es la elaboración del registro documental, ¿sí? Están en un grupo, pueden hacer la discusión en el foro o WhatsApp, como les dije en la videoconferencia que pasó. Tranquilo, pueden hacer donde quieran, ¿sí? La discusión. Enseguida, hay un espacio para entrega de la tarea, registro documental. Hacen allí su entrega
Le hago la retroalimentación. Creo que ya hice de ustedes. ¿Sí? Después de esto, después de la retroalimentación, si ustedes consideran hacer ajustes, y después de eso, ponen el foro de coevaluación con sus pares. Ahí es la hora de que los pares van a comentar de los demás. ¿Sí me entiende? Sigamos, profesor. Yo creo que conforme se vayan dando las retroalimentaciones que usted hace, vamos a ir entendiendo porque se nos ha hecho realmente un reto, como usted lo menciona en este punto. Respecto a la forma de trabajar, no sé si seamos el único equipo o todos estemos igual, pero sí, pero hay que seguir con la videoconferencia. Bien, sigamos. Cualquier momento que tengan una duda que quieran llamar, tranquilo. ¿Sí? En este sentido, uno de los desafíos, como hablábamos, es con relación a la capacitación de los docentes para actuar en este contexto. ¿Sí? Tenemos un contexto enteramente nuevo, en que el docente que antes estaba acostumbrado a entregar la información, ahora no tiene información para entregar porque los alumnos ya traen la información. Ahora el desafío es guiar a los alumnos para utilizar esta información que ellos recolectan, que ellos tienen acceso, para la producción de conocimientos. Esto implica en estas nuevas competencias. El trabajo del docente ahora es un diseñador de proceso de desarrollo de competencias. Es decir, es necesario pensar cómo los alumnos aprenden y a partir de producir conocimiento y estrategias para que ellos aprendan. Entonces, el lugar del docente en este contexto es, más allá de reproducir, de transmitir información, producir información y producir información no solo desde de su hogar, sino también producir información con los alumnos. Ahora pasemos a la revisión de las tareas, que son algunas dudas que ustedes demostraron, y esto tanto por la verificación, por la evaluación que hice de los trabajos que se entregaron. ¿Sí? Del cuadro conceptual, 18 alumnos entregaron. ¿Sí? Por lo tanto, faltan algunas personas. Sí, faltan algunos. ¿Sí? Con esto, ¿qué es un cuadro conceptual y para qué sirve? ¿Sí? Un cuadro conceptual es antes de todo una síntesis de información. ¿Sí? Es un momento que sintetizo al máximo una información, al paso que también enmarco las referencias. Es una síntesis con relación a diferentes conceptos que están relacionados con un único tema. ¿Para qué nos sirve hacer un cuadro conceptual? Ellos nos sirven para que nosotros podamos guiarnos no solo en la escritura de este trabajo, es para saber en dónde encontramos estos conceptos que están correlacionados, sino también al dejante en cualquier momento de nuestra carrera académica. Nosotros sentimos la necesidad de buscar un determinado concepto. En ese entonces nosotros volvemos no a todos los libros que hemos leído, sino volvemos a nuestros cuadros conceptuales para encontrar en dónde están estos conceptos que están correlacionados. ¿Sí? Su función principal es generar una visión rápida para el investigador sobre los conceptos, para que también pueda saber dónde encontrarlos. En las retroalimentaciones que les hice algunas consideraciones con relación a la referencia de los conceptos y segundo, de una contribución personal con relación a los conceptos. ¿Por qué les hice esa consideración? Por dos motivos. Uno, es preciso que nosotros tengamos las referencias
para saber en dónde encontramos estos conceptos, que es para lo que nos va a servir adelante cuando lo necesitemos. Y la contribución personal, nuestro comentario personal sobre estos conceptos es importante para que nosotros creemos vínculos cognitivos con estos conceptos y así logremos agregarlos en sus correlaciones. Acá les puse una imagen al lado de un cuadro conceptual, ¿sí? Muy simple. Acá tiene la referencia. Acá en el caso es de un único capítulo sobre la competencia de docentes. ¿Sí? En el contexto de la sociedad de información, que es organizar, dirigir situaciones de aprendizaje, administrar la progresión de aprendizajes, concebir y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación, involucrar a los alumnos en el aprendizaje. Estas competencias, hice puntos muy específicos de cada una de ellas. ¿Por qué y para qué me sirve? Solo para comprender qué es este concepto y qué me trae la memoria. Y así cuando lo necesite, tendré una comprensión clara. Y si lo voy a utilizar para escribir algo, ahí sí vuelvo al material que lo encontré. Pero la estructura cognitiva está muy clara para mí sin que yo tenga que volver a los libros el tiempo entero. ¿Sí? Acuérdense que nosotros tenemos mucha información a que tenemos acceso. La elaboración de este modelo de estrategia es para que nos ayude a elaborar, ¿sí?, la organización de estas informaciones. ¿Sí? ¿Se parece claro? ¿Alguna duda con relación a esto? ¿Algún comentario? Todo claro. Todo bien, gracias. Aquellos que no entregaron todavía, ¿se aclaró con relación a la elaboración del cuadro conceptual? Sí, señor. Y además les digo que en cualquier momento que tengan duda, no necesiten en preguntarme, ¿sí? Ustedes tienen disponible tanto mi correo como mi teléfono, tienen también el chat, los mensajes de la plataforma, los foros. Utilicen siempre estos espacios, cualquiera de ellos, para comunicar sus dudas. ¿Sí? No se queden con ellos. ¿Sí? Y Eline, ¿usted intentó por WhatsApp o Por WhatsApp, profesor. Y no me registra el número, le puse 01, lo puse sin el 01. es En la videoconferencia 55 de pasada Brasil? preguntó una maestra, sí, y lo puse como lo comentó y tampoco no sé en qué consiste. Sí, es porque es 55 de Brasil. Ajá, pero no tiene WhatsApp usted, profesor. Sí, tengo, sí. Algunos de No me lo ustedes ya reconoce. me hablaron por ahí. ¿Sí? Es 55 de Brasil. ¿Sí? Así. Al final Ok, también estará allá. ok. Le puse al chat también. ¿Sí? Es porque 55 más 55, 85. ¿Sí? Porque es un teléfono de Brasil. ¿Sí? Así Ok, que lo voy a... Ajá. estén bien tranquilos, no necesiten en preguntar cualquier cosa, especialmente aquellos que están atrasados con la entrega de los trabajos, ¿sí? Eh, Profesor, Solo un instante, estoy leyendo el chat. Sí,
Sí, Aaron, tranquilo, comprendo bien su situación, ¿sí? He leído su mensaje. Pero no veía en WhatsApp, solo en correo. Maestro, de casualidad, ¿tendrá algún ejemplo del video que tenemos que hacer? De algún otro ciclo de la maestría. No tengo. Ok. Pero les comento un poco mejor las características, ¿sí? Ok, por favor. Bien, con relación al registro documental, sé que hay muchas dudas con relación a este. Hasta la fecha, 3 grupos entregaron. Me perdonen, tal vez, si un grupo de 4 entregó, creo que registré de 3 en 3. Sí, a mí me parece. ¿Sí? Pero hasta la fecha 9 personas entregaron. Así les retroalimenté a todos. El comentario que puse en aquel que entregó a los demás miembros del grupo, mismo que además no tengan hecho la entrega, les puse también los comentarios allá y la retroalimentación. ¿Sí? Para que tengan acceso a todos y puedan volver a trabajar pronto. Con relación al registro documental, ¿cuál es su función principal? Mientras el cuadro conceptual tenía la función de permitir una visión general de los conceptos, de las informaciones relacionadas con un tema, o sea, son frases, palabras, ¿sí? ¿Quién desea? ¿Quién desea participar? Por favor. Una pregunta, maestro, así Sí. rápido. Lo que pasa es que hacía el comentario de que 4 personas, o sea, el equipo de 4 personas, usted había dicho de 3 en 3 o que hacía alusión de equipos que eran de 4 personas. Sí. No entendí esa parte. Sé que hay un equipo de 4 personas, solo no sé si fue la que hizo la entrega. Y no me gustaría leer los nombres. Sí. No, lo que pasa es que comento porque nosotros no hemos hecho también la entrega y somos un equipo de 4 personas. Sí. Voy a Sí. tratar de decir quién calificó. Fuimos nosotros. Adi, más rápido. Adi, Brenda, Raquel, Antonio, Uriarte, Laura, Mayra, Naya y Xochitl y Eline. Fueron los que califiqué. Y Claudia, maestro. Claudia está conmigo, con Adi. Sí, de hecho no le había calificado. Gracias. A usted. Bien, ¿cuál es la función del registro documental? Mientras el cuadro era para dar una idea que sea visible, de fácil comprensión y que a cualquier momento de su carrera puede volver y mirar el cuadro y acordar los conceptos. El registro documental tiene una otra función. ¿Cuál es? Es permitir un registro de citas que puedes utilizar en tu producción textual. Puedes utilizar en varias incluso, ¿sí? Algunos años atrás, yo escribo también sobre enseñanza de filosofía. Y muchas de las referencias yo producí en registros documentales de hace tiempo. Y solo voy perfeccionando estos registros
año por año, ¿sí? Entonces, es un producto que se puede ampliar con el tiempo, ¿sí? Pero su función es registro por medio de citas, de referencias que le sirven, uno, para sustentar su argumentación en la escritura, para citar directamente los trabajos o solo para construir su argumentación sobre un determinado tema. ¿Sí? Entonces los pasos son, antes de todo, definir cuáles son los conceptos. Acá al lado le puse un ejemplo. Suponemos que el tema es de uno de ustedes. Sociedad de la información, concepto complejo y multifacético. Bien, ¿qué es que nosotros vamos a trabajar con este tema? Mayra, Velvet y Anthony. Sí, perdón, aquí estoy. Gracias. Bien, ¿qué nosotros trabajamos con este tema? ¿Qué conceptos se exige trabajar? Pues bueno, híjole, ¿sobre el registro documental o sobre el tema que nos ha tocado? Sobre Me perdí el un poco, registro, discúlpeme. listo. Sobre el registro documental referente al tema que les tocó. Bueno, por ejemplo, el concepto de gestión de la información. Ese sería un concepto que creo que sería acá. O de gestión del conocimiento. Bien, el primer paso es justo esto, ¿sí? Definir cuáles son los conceptos que están relacionados con el tema, ¿sí? Nosotros no podemos lanzarnos en la producción de un registro documental sin tener claro cuáles son las categorías que nosotros estamos analizando, cuáles son los conceptos que aportan conocimiento y aportan información para aquellos que estamos interesados en producir e investigar. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí, entonces si el tema de nosotros es la sociedad de la información, concepto complejo y multifacético, pues lo primero es definir qué es. ¿En qué consiste? ¿Qué características tiene? ¿Qué elementos tiene? O sea, sí, creo que eso es lo que tendríamos que empezar a hacer. Esto, perfecto. La función de es aclarar para aquellos que tienen todavía dudas con relación a la producción de este instrumento, ¿sí? Este es un instrumento que les servirá muchísimo para la elaboración de su marco teórico, por ejemplo, en la tesis, ¿sí? Porque ustedes van a definir cuáles son las categorías de análisis, cuáles son los conceptos que aportan información y a partir de ello ustedes van a buscar estas informaciones. ¿Sí? Entonces acá nosotros definimos como Maestro, categorías. perdón. Sí, sí. Tengo una pequeña duda con referente a la estructura que nos envió junto con a lo que nos está enviando el cuadro. Bueno, algunas de las preguntas que vienen ahí, que me estoy dando cuenta aquí con referente a que con lo que nos está compartiendo, los pasos que es definir conceptos, investigación de palabras clave, estructurar, y que solamente era una estructura para llevarnos de la mano y guiarnos acerca del tema que nos tocó a cada uno de nosotros. ¿Es correcto? Sí. Pero mi pregunta va acerca, valga la redundancia, junto con referente a las preguntas que vienen ahí. Tengo una pregunta en específico y más porque esa pregunta me tocó a mí. Habla acerca de, me llamaba la atención de qué es para usted, ¿sí? Porque a veces escucho que utiliza palabras que a veces probablemente lo que usted me quiera dar a entender a mí no es lo mismo que yo entendí, ¿sí? Y que es, por ejemplo, en la parte de la número 3 que dice categorización de la sociedad de la información. Hay una pregunta que dice, ¿dentro de qué procesos mayores o clase general está el concepto de sociedad de la información? Me llama la atención porque habla acerca de procesos mayores o de clase general.
Entiendo perfectamente que no estamos en el área de neuroanatomía, ni neurobiología, ni nada de eso, como para escuchar un proceso mayor de diferentes. Pero para usted, ¿qué es un proceso mayor? ¿O qué era la pregunta o lo que nos estaba compartiendo? ¿O de clase general? Con eso me abría un poco más el panorama acerca de qué es lo que puedo contestar en esa pregunta. Aaron, incluso hoy contesté esta misma pregunta en el foro. Sí, ¿Sí? sí recuerdo que o más bien la leí, pero aún con esa contestación que me dio, tan filosófica me pareció a mí, porque es lo que compartimos aquí, pero para mí es entendible que la retórica es buena y que las preguntas acerca de otra pregunta, pero siempre he pensado que una pregunta contestada con otra pregunta rompe la comunicación. Entonces, me parecería un poquito, no sé hacia qué rumbo, pues, pero si me pudiera alentar y me pudiera explicar con mucho gusto. Bien, tenemos. Tranquilo. Gracias por tu pregunta, Aaron. Bien, tu pregunta es muy clara. ¿Qué se quiere decir por categorías y procesos mayores? ¿En qué contexto está enmarcada la sociedad de la información en términos de economía, de la historia, por ejemplo? En la primera videoconferencia, nosotros hemos discutido cómo se llegó a esto que se llama sociedad de la información, que es un concepto que para unos llegó más temprano, para otros más tarde, como para nosotros mismos de Latinoamérica. Sociedad de la información es una cosa que incluso todavía es muy rara, porque tenemos una gran brecha digital en nuestras sociedades, en Latinoamérica como un todo. Pero cuando hablamos de sociedad de la información, hay que comprender que ella es consecuente de un proceso de desarrollo histórico, social y económico. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, maestro. Solamente que estaba Así, anotando, disculpe. tranquilo. Así que para comprender cómo llegamos a esta sociedad de la información, es crucial que comprendamos en qué contexto llegamos a ella. ¿Sí? ¿Cómo empezó esto que llamamos de sociedad de la información? ¿Cómo se empezó la distribución masiva de la información? Ella es igual para todos. Nosotros ya vimos estas respuestas. No es el cambio, la gran revolución que llamamos sociedad de la información, es el momento que dejamos de considerar como la principal mercancía los productos físicos y pasamos a considerar la información como el producto fundamental para que nosotros hagamos intercambios comerciales. ¿Sí? Este es el primer macro proceso en que está enmarcada la sociedad de la información, del contexto de las revoluciones sociales. ¿Sí? Ok, macroproceso, esa parte, esa palabra es crucial para mí. Gracias, maestro. Tranquilo, ¿y los demás comprendieron esta cuestión? Pues Sí. yo comparto con mi compañero que fue un poco complejo entender exactamente por dónde orientar la respuesta y yo me fui por medio de los procesos de alfabetización tecnológica que mencionaba una de las de lecturas que usted nos mandó, donde decía que estos procesos pues ponen como responsable la educación, pero también mezclan la ciencia, la tecnología, los avances y cómo empieza todo eso como a hacer sentido hacia la conformación de una sociedad de la información, ¿no? Algo así, por ahí Sí. fue la respuesta. Sí, también está relacionado con los fenómenos educativos, las formas que la producción y el acceso y el intercambio de información se transformaron. Así, todos estos contextos están relacionados. Les puse acá, por ejemplo, en esta categoría, ya estaba preparado porque ya tenía visto las preguntas de ustedes, sabía que esto es una duda y en el propio registro documental de aquellos que hicieron entrega, esta fue una pregunta que quedó casi sin respuesta, ¿sí?
Pero tranquilos, nosotros estamos acá para desarrollarnos, ¿sí? No es para punirlos, sino para desarrollarlos, ¿sí? Bien, entonces cuando pensamos estas categorías y macroprocesos es en este sentido. ¿En qué contextos se desarrolló la sociedad de la información? Sea en un contexto global o local, ¿sí? Además, ¿qué diferenciación hay a otros conceptos? Acá nosotros le puse algunos ejemplos. ¿Esto vale para todos? No. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque nosotros estamos hablando acá de un tema, sociedad de la información, que es un concepto complejo y multifacético. Para comprender por qué la sociedad de la información es un concepto tan complejo, es preciso comprender la dificultad que hay de elaborarse un concepto único para esta sociedad de la información. Y a partir de ello, tenemos estos otros conceptos que están directamente correlacionados con la sociedad de la información, como el concepto que estamos discutiendo en el curso, ¿sí? Que es de la sociedad red, de la sociedad del conocimiento, de la globalización, de los fenómenos entre el internacional y el transnacional. Son elementos que están correlacionados con el concepto y apuntan para la comprensión de la complejidad de este concepto, ¿sí? ¿Qué más? Acá les puse también otro concepto relacionado directamente con el tema de ustedes. Acá hablamos que es un concepto complejo. Por supuesto, se hace necesario pensar qué es complejidad, qué se entiende por complejidad. Y cuando pensamos en complejidad, es claro que nosotros tendremos, y en este contexto de la sociedad de la información, en los materiales de ustedes se comenta incluso esto, la discusión entre los aspectos mundial y el local, el mantenimiento de las tradiciones o la modernidad, esta correlación es muy profunda en este contexto de la sociedad de la información. Y bien, y ahí les comento, una vez definidos estos conceptos que nosotros deseamos buscar para la producción de nuestro material, nosotros vamos a la investigación, ¿sí? Le puse acá algunos ejemplos de espacios en donde ustedes pueden investigar. En Google Académico, Scopus, Web of Science, Celo, Redalyc, Latindex. Por supuesto, pueden trabajar en todos o elegir uno o dos, ¿sí? Para eso, quédense tranquilos. O que ustedes deben hacer, una vez definidos estas categorías, estos conceptos, trabajar la investigación en estas plataformas. Se encuentran tanto libros como artículos. Atención para los artículos, que es justo una de las características de la sociedad de la información. Tenemos establecido en el mundo académico y científico que un artículo vale como 5 años. Entonces no se sugiere que se haga una cita de un trabajo de más de 5 años, ¿sí? Y esto vale para las tesis que ustedes van a producir en la maestría también. Cuando piensen en elegir, en el caso de artículos, para su tesis, por ejemplo, ustedes están empezando la maestría. Entonces, vamos a buscar artículos de 5 años. Les sugiero que no, empiecen con 3 años. ¿Por qué? Porque estos son artículos de 3 años ahora, cuando terminen la maestría, tendrán casi 5 años. Entonces, si ustedes publican su trabajo, ustedes tendrán referencias de 5 años. ¿Sí me entienden? Sí, maestro. Sí, Si sí, muy nosotros en el Sí, registro maestro. documental tenemos artículos más antiguos, ¿los debemos de quitar? Se sugiere tener mucha cautela. Si ustedes encuentran un que sea más reciente,
que se comente el mismo asunto se intercambia. ¿Sí? Ok, ok. Después de definir las categorías y hacer la investigación, ahí sí se estructura en el cuadro las categorías y el registro de las citas. ¿Sí? En el modelo que le fue el cuadro, de un lado las citas y con las referencias, por lo menos con la información, autor, data y la página en que encontraste la referencia. ¿Por qué esto es importante? Porque acuérdense, esto es un trabajo que nos le va a servir solo para este curso, pero les puede servir para cualquier momento de sus carreras, ¿sí? Y después solo vuelven a este registro para buscar estos conceptos, estas citas, y les pueden utilizar en otros trabajos. Esto es una importante competencia que necesitamos tener con relación a la organización de los conocimientos, la información. Nosotros organizamos las informaciones y a partir de ello producimos los conocimientos. Por ahora, búsqueda y organización de la información. Y se presentan las referencias completas al final. Algunos ya están casi perfectos de los trabajos que ustedes entregaron. ¿Qué hace falta? ¿Sí? De lo que me entregaron de algunos. Y esto les comenté en individual. Es con relación a una de las partes que hicieron citas muy largas y no encontré la referencia relacionada con cada una. ¿Sí? Es solo esto acordándose que para la función del registro es que ustedes deben volver el tiempo todo. ¿Sí? Con relación al ensayo, ¿sí? Algunos puntos muy importantes. Para la organización de sus textos, ¿sí? Yo creo que esto les va a auxiliar la visión estratégica de la producción. El texto tiene que tener introducción, desarrollo y conclusiones, por lo menos 10 páginas. ¿Sí? Esto arreglamos en el primer encuentro. ¿Qué hay que tener en la introducción? Esto les puede servir de un checklist. ¿Sí? El objetivo del texto, la relevancia de su escritura en el contexto actual, porque es importante escribir sobre la sociedad de la información y discutiendo cada uno de los temas que ustedes están escribiendo. ¿Cuál es su tesis principal? ¿Cuál es tu argumento principal con relación al tema? ¿Sí? Y la organización de la escritura que hicieron. ¿Sí? La introducción es un convite, una invitación a leer todo el texto. Y así que es muy importante que tenga claridad de esas informaciones. Aténtense, no es necesario decir el objetivo, la relevancia, no, solo escriban el texto y aténtense para que esté allá las informaciones. Con relación al desarrollo, ustedes presentan su argumento principal y le dan sustentación. Puede dividirse la parte del desarrollo en partes menores, en subtópicos, ¿sí? Subtemas. Se sugiere que no hagan citas de más de 3 renglones. Y den preferencia a las citas indirectas. ¿Cómo así? Hagan citas cortas. Citas muy largas esconden sus argumentos, ¿sí? Tienen una cita larga, ¿sí? Ven un otro autor que está dialogando con aquella otra citación que quieren poner, cortan en partes menores, ¿sí? Y hagan que los dos autores dialoguen entre sí.
y con usted. ¿Sí? Por favor, no me escriban un texto en que citan un autor y solo comentan a él y después citan otro y comentan a él. Les ponen los autores para dialogar y dialoguen con ellos. La escritura de un ensayo es esto, es ponerse en diálogo con un determinado tema o contexto. ¿Sí? Así que estas son sugerencias para guiarlos en su producción. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Yo tengo una, maestro. Sí. En el documento que nos compartió de cómo hacer un ensayo, viene que pongamos un resumen. ¿Ese resumen va antes de la introducción? Sí, sí. El tema y resumen. Ok. Y bueno, solo eso. Gracias. Maestro, yo tengo una duda. En el resumen que usted comenta antes de la introducción, pues me imagino pues el resumen es también acorde al tema del que estamos hablando. Entonces, ¿no es así como algo muy parecido el resumen a lo que podría ser la introducción? Ahí tengo esa duda yo. Bien, gracias por tu pregunta. Es importante porque creo que puede ser la duda de otros. Xochitl, ¿acerté tu nombre ahora? Sí, muy bien. El resumen, son más que 150 palabras. ¿Sí? Ah, ok. Ajá. Toma nota. Ok. Más que 150 palabras. Y a Ok. gente se apunta el tema, el objetivo, la metodología de la escritura y el principal resultado. Ok. ¿Sí? Sí, muy bien. No se puede pasar de 150 palabras, ¿sí? Ok. No hay necesidad de que lo entreguen en inglés, solo en español, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque no se hace necesario. Porque es yo haré la evaluación y tal vez sea necesario pequeños ajustes, ¿sí? Entonces, y si ajustar cualquier cosa en el resumen, es necesario sustituir en inglés, así que es mejor no lo entregues, solo en español mismo. ¿Tranquilo? Ok, sí, muchas gracias, maestro. Para las conclusiones, se retoman cada uno de los objetivos que presentaron en el inicio del texto, ofreciendo cómo se logró cada uno. Se revela a partir dos argumentos que presentaron, es una contestación también de la justificación del trabajo. En el inicio, ustedes dijeron por qué es importante hablar de eso hoy. Entonces, al final se retoma. Es por esto que es importante hablar de eso hoy, porque esto tiene consecuencias, implicaciones y etcétera. ¿Sí? Y ahí se presenta qué implicaciones tiene para la educación hoy y o en el futuro. Hecha la escritura, les pido antes de entregar, pasen por revisión de antiplagio. Les puse acá dos sitios que se hace ese trabajo de manera gratuita. ¿Sí? No va el texto todo, ¿sí? Ahí va por partes, pero tranquilo. Si es solo verificar si no tiene algún plagio. ¿Sí? Es un trabajo muy tranquilo. Aténtense para que ningún trabajo va a aparecer 0% de plagio. ¿Sí? A veces 3, 6, 10%. Aténtense que cuando esto aparece, a veces es referente a citas que ustedes hicieron. Entonces,
miren si es con relación a citas. Si es tranquilo, si no es, intercambie la producción, hagan ajustes para que no puedan caer en plagio. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso todo? Porque la idea principal de esta producción no es engavetarlas y no solo ponerle una nota y acabóse el curso y el proceso, sino la organización de un material publicable con sus producciones. Ustedes son profesionales, futuros maestros, ya son maestros, solo les falta el título, y acá nosotros estamos envolvidos en hacerlo lo más pronto posible. Y para hacerlo, uno de los principales rasgos es la producción del conocimiento. Y esta experiencia de poner, para algunos incluso en el inicio del curso, la producción de un material publicable es un reto muy importante, pero es un reto que les marcará para la vida y va para su currículo incluso. En este sentido, mientras hablamos, ¿más alguna duda con relación a las tareas? Sí, maestro, el video. Sí, le comentaré del video. No le puse acá, pero tranquilo. Voy a agregar en la presentación antes de ponerle en el ambiente, ¿sí? En la plataforma. Ok. Le pondré esas informaciones en la plantilla. Bien, ¿qué hay que tener en el video? La idea es que no sean más que 5 minutos de video. Pueden ustedes hablar de la cara o no, ¿sí? Lo que ustedes van a presentar es básicamente aquello que les dije del resumen de su ensayo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Sí? ¿Y qué implicaciones tiene el tema que usted está trabajando para la educación? Una sugerencia, voy a poner el nombre de un aplicativo que ustedes pueden o instalar en su computadora si utilizan Windows. Si no utilizan Windows, pueden agregar en el navegador de Google, ¿sí? Que graba la presentación. Básicamente, ustedes pueden hacer incluso una presentación como esta, ¿sí? Y se graba. Puede ser solo hablando o con la cara. ¿Cierto? El nombre de la aplicación es Loom. L-O-O-M. Les puse en el chat. Es un aplicativo muy sencillo que se puede incluso instalar o no. Y se puede utilizar para grabar con presentación o con la cara incluso, ¿sí? No, el video es de grupo, Carlos, ¿sí? El video es del grupo sobre cada ensayo. Así que nosotros tendremos solamente... Así que nosotros... 7. Solo 7 videos. ¿Listo? El nombre de la aplicación es Loom, con 2 O's. Les puse en el chat, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Y tranquilo, creo que ustedes van a manejar para hacer si desean hacer utilizando una presentación. Exacto, Norma.
Norma pregunta si el video es después de hacer el ensayo. Sí. Porque es una consecuencia del ensayo, es una presentación del ensayo que ustedes producieron. Tranquilos con relación al video. Entendí. Sí, maestro, gracias. Otra información todavía sobre el ensayo final es la revisión de ortografía. ¿Sí? Maestro, con respecto a lo que estaba comentando de la revisión del ensayo para ver si no tiene plagio, ¿cómo se hace? ¿Se escanea o la forma en cómo uno documento? Bien. Usted copia las partes del texto y pone en la plataforma. A ver, solo un instante. Voy a intercambiar la pantalla para que vean cómo se hace. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. Y por algún motivo no. Se está cargando. Bien. ¿Todo bien? Sí, maestro. Bien. Sí, maestro, gracias. Básicamente, usted selecciona parte del texto, cola en esta parte, en este cuadro. ¿Sí? Únicamente el texto al que hace uno referencia texto no necesito bibliográfico, de pues, las de donde saca uno la referencias. cita. Solo el texto todo, incluso Ok, las citas. muy bien. ¿Sí? Y después verificar plagio. ¿Sí? Este sitio también verifica la gramática. Muy bien. ¿Sí? Para mí aparece acá en portugués, me parece, pero hay en español también, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Tranquilos. Entonces, es muy sencillo de hacer este trabajo. Una sugerencia. No me acuerdo cuál es el límite del sitio para número de pesquisas, ¿sí? Dice 1000, ¿no? Ajá, 1000 No, palabras. aquí son 1000 palabras, pero hay una cantidad de veces que puede inserir 1000 palabras, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes pueden abrir una janela, una pantalla anónima, ¿sí? Porque no va a verificar cuántas veces hace. Ok, está bien, maestro. Maestro, ¿hay algún Sí. porcentaje en el ensayo como para decir, no sé, 60%, perdón, un 40% de citas? ¿O hay algún porcentaje que nos pueda decir más o menos
que podamos incluir de citas en el ensayo? No tengo una recomendación de porcentaje de citas. Lo que les sugiero es que, volviendo, hagan lo mínimo posible de citas largas, ¿sí? Hagan lo más posible citas indirectas. ¿Qué es? Usted trae el texto del autor, pero es su lectura del texto. Si hace referencia al autor, de verdad que no es necesario decir, por ejemplo, la página del texto, solo se hace la referencia al autor, con un autor data, en su propio diálogo, en su propio argumento, trae el autor el texto para dar soporte a su argumento. En ¿Sí? paráfrasis, Sí, parafraseando. Ok, sí, vale, gracias. sí. Porque es lo recomendable desde APA, por ejemplo, es hacer lo más posible citas indirectas. Es una cuestión de estilo, de escrita. Ok. Y nosotros ya tenemos terminado el primer borrador del ensayo, pero tenemos 43 hojas. Casi un libro. Sí, en el documento que usted nos compartió venía que era un texto breve que podía ser de hasta 40 o 50 cuartillas. ¿Seguimos en eso o tenemos que reducirlo más? No, puede ser hasta en lo máximo, como 15 páginas, no más. ¿Sí? Ok, Entre 10 y 15 páginas. ok, Si no perfecto. logren acortar más, en lo máximo 18. Ok, a doble espacio. 1,5 les puse Ok. en la primera videoconferencia. Ah, ok, De sí, hecho, es que me... profesor, perdón. Sí, En es- el formato APA que nos menciona, ahí dicen los interlineados y todo. No sé si ya lo revisaron, compañera. sí, listo. En formato APA se dice en el documento que se usa 2 puntos, ¿sí? De interlineado. Así es. Pero en la producción científica casi nadie usa dos puntos, ¿sí? Sí, Entonces, porque queda muy largo. sí, por eso. Tranquilos. Ok, entendido. Gracias. ¿Nos puede recordar la fecha de entrega, profesor? Listo. Con relación a la fecha de entrega, teníamos en nuestro primer encuentro, ¿sí? Arreglado para el 2 de noviembre, ¿sí? Pero, Gracias. pero haré la Dígame. extensión hasta el 5. Ay, muchas gracias. Tranquilo para 5, todos, hasta 5. 5 ya con el video, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. perfecto. Profesor, el borrador del ensayo usted no lo va a revisar antes de que quede definitivo o ya lo que subamos a plataforma es lo que va a quedar. Si ya tienen listo, por favor, pueden enviarme, por favor, para Pero se lo que enviamos ¿a dónde? ¿A su correo o a la plataforma? puede ser a la plataforma, pero me avisen o al correo, ¿sí? A los dos Ok. da igual. Así que hago un análisis y si en la plataforma ustedes intercambian, hacen una otra entrega, sin problemas. Ok. ¿Más alguna duda con eso?
el formato de la retroalimentación o la coevaluación a los compañeros va a ser muy similar a la que usted nos hizo a nosotros de la guía. ¿La quiere así? Sí, se puede hacer sugerencias de un autor que, por ejemplo, usted vio en su investigación que considera que contribuye a la temática del otro grupo. Pueden acrescentar en ese sentido también. Ah, ok, muy bien, gracias. ¿Algo más? Todo bien, maestro. Bien. Algunos asuntos más que tenemos antes de cerrar la clase. Es que toda clase es, de hecho, hipertextual. Eso que dice entonado, que es uno de los materiales que les puse en la biblioteca. Y quiere decir que es hipertextual. A veces pensaba que el hipertexto es una tipología textual muy propia de la sociedad de la información, una vez que permite crear vínculos con muchos otros textos. Pero cuando hablamos de hipertexto, se nos parece muy reciente, pero ya en 1945, el libro Os we may think, tal como debemos pensar, ya trataba de un método de memorización y organización del conocimiento. ¿Por qué? ¿Y por qué se produjo este libro? Por una cuestión que para nosotros hoy parece que aquella época no se producía tanto conocimiento, pero ya existía una preocupación con la cantidad de información y de cambios en la ciencia. Entonces, la propuesta de este texto es justamente hacer esto. Es preciso crear metodologías para la organización de las informaciones a que tenemos acceso. ¿Sí? ¿Y por qué las informaciones? En la medida en que nosotros tenemos más acceso a la información, necesariamente cambiamos la forma en que nosotros nos relacionamos con las personas. Por ejemplo, hasta mismo en la política, por ejemplo, tenemos desde las elecciones de los Estados Unidos, que eligió Trump. Por ejemplo, hubo un intercambio muy importante en la forma de la participación política, que fue una participación por las redes sociales más valorada que, por ejemplo, la comunicación por las grandes redes de comunicación. ¿Sí? Esto es un intercambio muy importante. ¿Por qué? Porque se cambia la forma de percibir la veracidad de la información. Ahora la información no es más la que me dice el diario de la televisión o el diario impreso, sino es la que me transmite mi vecino, que me pasó por correo o por Facebook o por WhatsApp, por ejemplo. En la medida que se transmite algo que no necesariamente es una verdad establecida, pero es una verdad que alguien de mi mayor confianza me dijo. ¿Sí? Entonces es un intercambio muy importante. Esto es un modelo de comunicación, de participación, que incluso interfiere, por ejemplo, en la organización de movimientos de calle, por ejemplo. Los movimientos de Brasil, por ejemplo, en 2013, se organizaron por redes sociales. Y así se dio, por ejemplo, ya con la primavera árabe, también se pasó con la organización por las redes sociales y de ahí por delante. El acceso a la información, la producción de información y el compartimiento continuo de información producen formas de relacionarse con las personas
de maneras muy diferentes. Esto implica en constantes decisiones. Es decir, es preciso decidir a cada instante los filtros para tratar la información, la selección de las informaciones a las que nosotros tendremos acceso. Carolina me citó, por ejemplo, el Facebook. En Facebook, usted tiene una página enteramente nueva a cada 1 o 2 segundos. No hago cálculos con eso, pero es por ahí. Es un tiempo muy corto. Se actualiza la página, se intercambia totalmente las informaciones. Pero, de hecho, las personas necesitan decidir qué informaciones van a explorar. Además, se integra diferentes medios. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a tratar con los textos. ¿Sí? Nosotros tendremos bibliotecas que tienen miles de libros. ¿Sí? Acá atrás hay una pequeña biblioteca. A frente hay más libros también. Pero nosotros estamos acostumbrados con eso. Pero en el contexto de la sociedad de la información hay que comprender lo que dicen las imágenes, los videos, que son las imágenes en movimiento y todo. Y todo eso integra el proceso de recolección de información, interpretación, tratamiento y producción de conocimiento. Así que se requiere que el aprendizaje sea cada vez más activo, colaborativo y divertido. Me preocupó saber, por ejemplo, que alguno quería hacer el trabajo solo. ¿Y por qué esto me llamó la atención? Porque en este contexto de la sociedad de la información es crucial que el aprendizaje se dé por la acción, pero no solo una acción individual, sino también una acción hecha con los demás. Porque el intercambio de información y la producción del conocimiento en conjunto es muy más divertida, es muy más productiva en términos de resultados. Así que hay que llamar la atención para las formas de organización de la enseñanza. En este contexto de la sociedad de la información aparecen diferentes modelos de enseñanza, especialmente la mixta, que es una modalidad que incluso el Centro María Cortés ofrece, y también el modelo no escolarizado, que es solamente en línea. ¿Sí? Se produce también igualmente. Y lo más importante en este proceso es el raquel del proceso de aprendizaje. Es decir, la preocupación más importante, la pregunta más importante es ¿qué hace uno para aprender? Y cómo la organización educativa necesita ofrecer experiencias para los estudiantes para que ellos puedan desarrollar sus competencias y adquirir nuevos conocimientos que les conducirán a otro nivel. El problema es el encuentro, no las distancias. En el contexto de la educación, en los contextos virtuales de aprendizaje, el desafío no está en las distancias, porque el ambiente virtual de aprendizaje nos torna muy próximos, la comunicación se torna de manera continua. Tranquilo, Aaron. Así que se hace crucial pensar a las políticas para la alfabetización, para la cultura digital. Nosotros y ustedes, uno de los grupos irá hablar de la alfabetización, de los desafíos de la alfabetización y políticas. En este sentido, hay algunas características que son fundamentales. ¿Cuáles son?
Uno, es preciso formar a las personas para la dimensión instrumental de la sociedad de la información. Es la capacidad de manejar los sistemas, los materiales, los hardware. La dimensión cognitiva, cómo utilizar de forma inteligente para obter la información. Más que tener la información, es preciso saber cómo utilizarla. La dimensión de la actualidad. Es preciso pensar en el desarrollo de actitudes ante las tecnologías. Y en términos de política, tomar conciencia de las implicaciones políticas y culturales, como les cité algunas cosas, de la influencia de la tecnología en la política, ¿sí? Y en la cultura también. Entonces, es preciso que las personas aprendan no solo a mirar la tecnología, sino a dar un paso atrás para comprender qué implicaciones tiene sobre la sociedad. Para que eso sea posible, se hace necesario las inversiones económicas para adquisición de recursos para los centros educativos, especialmente considerando la brecha digital que existe en el contexto específico de Latinoamérica. Y desarrollar estrategias de formación del profesorado. Si nosotros tenemos dificultades, por ejemplo, de escritura entre los docentes, entre los maestros, así imagínense la dificultad que existe con la tecnología. ¿Sí? Es preciso pensar en ese sentido el centro educativo, la escuela, no más como un espacio de transmisión, sino un espacio de producción cultural que está integrada con la producción cultural de la comunidad. Por supuesto, en estos espacios de la escuela, de los institutos de formación docente, como todo, la creación y el desarrollo de proyectos de educación virtual y producción de materiales online que permitan el compartimiento de la información, ¿sí? y la creación de nuevas posibilidades de aprendizaje. Así que para cerrar, les digo que el problema no es la distancia y cómo la tecnología se convierte en un mejor puente, sino en cómo crear un entorno que congregue a todos los actores del proceso educativo, los docentes, los alumnos, los recursos, para generar interacciones. La educación en línea posee una especie de fuerza centrípeta que hace converger a todos los actores del proceso educativo hacia un espacio central común, donde ya no hay distancia. ¿Qué me comentan? ¿Qué les parece de las distancias o no distancias del aprendizaje en la modalidad que nosotros estamos impartiendo? Bueno, yo quiero comentar algo sobre eso. Yo creo que muy probablemente para nosotros, como docentes o los diferentes roles que tenemos como profesionales, particularmente en esta maestría estamos explorando que sí nos estamos acercando gracias a la tecnología. Sin embargo, pues yo llevo trabajando con educación virtual ya 15 años y yo observo que, por ejemplo, los jóvenes en un ambiente de aprendizaje no se acercan. Para ellos es supremamente difícil participar en un foro, es supremamente difícil escribir en un chat, hacer público su proceso de aprendizaje y hay mucho temor a equivocarse. ¿Por qué? Porque como lo que ellos están experimentando en las redes sociales es que el equivocarse es hacer bullying, es que el equivocarse es que le empiecen a mandar stickers o emoticones para burlarse de ellos. Entonces, cuando llegan a un espacio de aprendizaje, les cuento pues que es mucho más difícil generar esa participación. Entonces, claro, esto como de lo de la fuerza centrípeta que hace converger a los actores,
Pues probablemente sí, pero en la práctica es un proceso difícil y creo que el reto para nosotros en entrar como docentes, empezar a vincular a nuestros chicos con tecnologías de información, hay un reto muy grande y es que esto es un proceso adaptativo. Es que los muchachos empiecen a dejar de tener miedo a, que de hecho en el salón de clases también les da miedo por la burla y demás. Yo percibo que acá es mucho más, más difícil. Es lo que yo veo, es lo que he percibido, es la experiencia que he tenido. Tranquilo. Esto de hecho me parece bien verdad, porque acá en Brasil yo trabajé ya en dos instituciones, una que incluso cambió el modelo de enseñanza, en los dos casos en línea, ¿sí? Pero se cambió el modelo del ambiente de aprendizaje y el ambiente pasó de un ambiente con foros muy parecido a esto que nosotros tenemos, para un ambiente que trabaja con la gamificación, con los games, ¿sí? Es como un game. El alumno hace la primera evaluación, que es diagnóstica, y a partir de esto él recibe desafíos, que son ejercicios, tareas, foros incluso, y cada uno de ellos tiene una puntuación como un juego, y esto fue una cosa que acabó trayendo la mejora de la participación en el ambiente virtual. Severísimo. Sí, sí, genial. Eso ayuda un montón. Porque trajo una experiencia, no solo que trajo la experiencia que ellos tenían de las redes sociales, que incluso hay las cuestiones de cyberbullying, pero trajo la experiencia de ellos con juegos. Y esta experiencia es muy más interactiva. Y a partir del momento que se empezó la experiencia con el juego, ellos empezaron a trabajar de manera más divertida y más actuante en el ambiente virtual. Había alumnos que accesaban una vez cada curso, 2 veces cada curso, más como para las pruebas, ¿sí? Y a partir del momento que cada actividad, cada acceso tenía una puntuación como un juego, ellos pasaron a se enterar más. Entonces, son retos importantes para la producción del conocimiento en ambientes virtuales y sobre todo para la reducción de las distancias que existen entre nosotros para el aprendizaje en ambientes virtuales. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Si no, entonces les agradezco, sí, por la participación en nuestro encuentro de hoy, y nos encontramos nuevamente el jueves, ¿sí? Acá una vez más mis contactos. Ok, ¿sí? Maestro. Y si tengan cualquier duda con relación a la elaboración de las tareas, no necesiten en contactarme. Están mis contactos, utilicen la plataforma o mis contactos. Sin problemas estaré disponible para contestarles. ¿Sí? Y buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.